Muy bien, pues buenas tardes a aquellos que nos haya podido saludar. Y como bien ha dicho nuestro hermano Arnaldo, hoy nos toca continuar con nuestra serie de los atributos de Dios. Hace unos meses nos propusimos varios hermanos el poder estudiar más acerca sobre Dios y sus atributos, porque bueno, creemos que es importante conocer a Dios, conocer los atributos de Él, lo que la palabra nos dice acerca de Él y conocerlo un poco más. Y ya llevamos varios de ellos, como decía antes Arnaldo, este creo que es el quinto atributo que estudiamos. Hemos estado estudiando la presciencia, Manolo dio la omnisciencia y Arnaldo la omnipresencia. Supremacía. La supremacía. Veo que lo tenéis controlado. Esto está bien. Eso está bien. Y bueno, pues hoy nos toca continuar, como decía, con la lista, a través del libro que estamos estudiando. Para aquellos que no lo sepáis, es el libro de los atributos de Dios, de Arthur Pink, ¿vale? Es un librito pequeñito, que creo que en la librería tenemos algunos, si no arriba el pastor tiene algunos, por si alguien quiere leerlo y estudiarlo más en profundidad, pues lo podéis hacer, porque aquí lo que hacemos es un pequeño resumen de cada atributo e intentamos estudiarlo un poco. Así que, bueno, como decía, hoy nos toca hablar de este atributo, del siguiente atributo, y hoy nos toca hablar en concreto de... Esto ahora no va, vale. De uno de los atributos que es... ¿Qué? Ahora, vale. El atributo que nos toca estudiar hoy es los decretos de Dios. Es el atributo que nos toca hoy, los decretos de Dios. Y a mí, claro, se me venía a la mente y lo primero que se me venía era preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de los decretos? ¿Qué pensamos, qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra decreto? No sé, ¿alguien? Legislación, ley, ¿alguno más? Estatuto, norma, ¿vale? Muy bien. Es lo que normalmente se nos suele venir a la mente. Incluso si busca lo que significa decreto en nuestro diccionario, dice que es la decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Es decir, es lo que alguien que está por encima tuya, tiene competencia sobre eso, pues decide qué se hace sobre eso. Por ejemplo, el Ministerio del Interior decide qué se hace sobre las leyes sobre las que ellos pueden legislar, ¿vale? Y todos los demás, pues hay que acatar las leyes que ellos establecen, que se supone que son las leyes que nos van a ayudar y que van a hacer que nuestra sociedad sea mejor, ¿vale? Eso es lo que dice la RAE y eso es lo que nuestra sociedad entiende, o lo que nosotros entendemos cuando pensamos en decreto. Cuando pensamos en qué es un decreto, pues eso es lo que nosotros llegamos a pensar. Ahora, eso no es lo que a nosotros nos interesa estudiar hoy. A nosotros lo que nos interesa estudiar hoy es qué significa para Dios un decreto. ¿Qué significa que algo es un decreto de Dios? ¿Vale? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué son los decretos de Dios? Si vamos leyendo el libro, una de las primeras definiciones que da es de un autor de Henry Thiesen que dice que los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurría. Te lo vuelvo a leer, ¿vale? Que es una definición larga, te la vuelvo a leer. Dice que los propósitos de Dios son los propósitos eternos de Dios, basados... ¡Ay! Vale, espérate. Vale, dice que son los propósitos de Dios, son los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, aquí, debajo de la guitarra. Eso estaba decretado. Basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurriría.
¿Lo vuelvo a leer? No, ¿no? Nos vamos a quedar igual. Para que nos entendamos, lo que nos viene a decir es, en pocas palabras, es que los decretos de Dios es todo lo que Él ha dispuesto, todo lo que Dios ha dispuesto desde la eternidad pasada. Todo lo que Él ha dispuesto desde la eternidad pasada, de tal forma que Él lo conoce, lo ha organizado y lo ha orquestado. Es todo lo que Él ha dispuesto, de tal manera que Él lo conoce, lo ha organizado y lo ha orquestado. Pero, como nos dice aquí, puede ser eficazmente o permisivamente. Y esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si es eficazmente significa que es Dios actuando, ¿vale? Significa que es Dios actuando sobre algo, y si es permisivamente es Dios permitiendo que ocurra. Te pongo un ejemplo. Tú estás en la mesa, estás en una mesa y empiezas a ver que un lápiz comienza a rodar sobre la mesa y que se va a caer. Puede ocurrir dos cosas. Que tú lo acabes tirando, seas tú el que lo acabes tirando, y eso ocurre porque tú actúas sobre el lápiz, o permites que el lápiz se caiga. Eso ocurre porque tú permisivamente has permitido que ocurra, ¿vale? Eres tú el que permite que el lápiz se caiga. Así que, por definición, recapitulamos, los atributos, los decretos de Dios son aquellas cosas que Dios ha decretado desde antes, desde la eternidad pasada, y Él ha permitido que ocurran, bien sea de forma directa o de forma permisiva. Ahora, si vamos leyendo el libro, hay un detalle muy interesante, y es que, claro, nosotros, cuando pensamos en decreto, o el decreto de Dios, nosotros lo que pensamos es en los decretos de Dios. Y el título de este capítulo es Los decretos de Dios. Pero el autor, Arthur Pink, nos muestra que realmente para nosotros algo que son muchos decretos, para Dios es solamente un decreto. ¿Por qué? Porque nuestra mente es incapaz de entender que para muchas cosas solamente hay un mandato. Nosotros tenemos una orden, algo que cumplir, y tiene su decreto. Hay otra orden, algo que cumplir, y tiene su decreto. Sin embargo, Dios no. Dios no actúa en su mente así de esa forma temporal, sino que Él solamente tiene un decreto y todo lo que ocurre es para que se cumpla su decreto. Que su decreto es que se cumpla su voluntad y llevar hasta el final el plan que Él ha propuesto desde la eternidad pasada. Nosotros vemos las consecuencias o las acciones temporalmente y necesitamos para cada cosa un decreto. Y por eso nosotros decimos los decretos de Dios, pero realmente es el decreto de Dios. Solamente es uno. ¿Vale? Así que vemos que nosotros que pensamos y decimos que son varios decretos, pero para Dios solamente hay un decreto, que es que se lleve a cabo su voluntad. ¿Vale? Y ahora, espérate, que se me ha soltado esto. Hoy estamos allí... Hoy está aquí todo... A ver. No veas. Es que aquí tenemos muchos cables, pastor. A ver, vamos quitando cables. Que los hermanos de limpieza se van a alegrar también, de que le quitemos cables. Así que bueno, como decíamos, los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, ¿vale? Sin ningún tipo de excepción. Todo está hecho a su tiempo, fue predeterminado antes del principio de la creación y además afecta a todo. Es decir, el decreto de Dios es algo que está hecho desde antes de la creación, desde la eternidad pasada, está hecho en su momento correcto y afecta a todo lo que ocurre en nuestra vida. Todo lo que ocurre en este mundo es porque se está cumpliendo el decreto de Dios. Es Dios permitiéndolo de forma pasiva, dejando que ocurra, o Dios actuando de forma directa. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que si hablamos de que todo está bajo la autoridad de Dios, todo está ocurriendo porque Dios permite que ocurra, podemos entrar en una línea que es un poco peligrosa, que hay muchas personas que piensan, que es que entonces Dios crea el pecado. Dios es el que ha creado el pecado, porque Dios es el que lo ha decretado, porque Dios lo decreta todo. Y en este sentido no podemos decir eso, porque aquellos que creemos en un Dios santo, y de algo santo y de un Dios santo no puede existir el mal, de Él no nace el mal. Ahora,
Él permite que ocurran las cosas malas, permite y actúa y deja que entremos nosotros en esa dinámica por muchas de nuestras decisiones. Es decir, el mal no existe porque salga de Él, pero existe porque Él permite que esté el mal. ¿Vale? Todo aquello que ocurre porque Dios o actúa sobre él o lo permite. Y en este caso, Dios permite que exista el mal. ¿Vale? Dios permite que haya cosas que ocurren mal y cosas que a nosotros no nos gustan que ocurran. Y que nosotros hagamos cosas que en muchas ocasiones después tenemos nuestras consecuencias. ¿Vale? Así que vemos que los decretos de Dios es un solo decreto y que es Dios actuando, bien de forma directa o de forma indirecta. Pero hay varios aspectos que son bastante interesantes, hay varios aspectos que son bastante interesantes en cuanto a los decretos, ¿vale? Y estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que los decretos de Dios son eternos e inmutables. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los decretos fueron concebidos desde la eternidad pasada y no van a cambiar. El decreto de Dios fue concebido desde la eternidad pasada y no va a cambiar. Dios nunca cambia sus planes. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Dios tiene un plan contigo y lo va a llevar a cabo. Dios tiene un plan con este mundo y lo va a llevar a cabo. Dios tenía un plan para salvarnos y lo va a llevar a cabo. Su plan está escrito desde antes de la eternidad y no lo va a cambiar absolutamente nadie. Mira lo que dice el Salmo 33:11. Dice, el consejo del Señor, vale, lo tengo ahí, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación pasarán. Nada va a cambiar el decreto de Dios. Lo que Dios ha decidido que ocurra, va a ocurrir. Lo que Dios ha decidido que ocurra porque Él actúa o de forma indirecta, va a ocurrir. Él lo ha decretado desde la eternidad pasada y es inmutable. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que tener claro que Dios es inmutable y que Dios decide desde la eternidad pasada. Porque si nosotros pensamos que Él puede ir haciendo los decretos conforme va el mundo evolucionando, estamos hablando de que tenemos un Dios que improvisa, un Dios limitado en el tiempo, un Dios que de repente le coge algo de sorpresa y ¡ay!, que hay un problema, pues ahora decreto que ocurra esto. Y no es así. Nosotros tenemos un Dios que es atemporal, que no hay nada que le afecte y que Él decide desde antes de que se haga la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los acontecimientos, los pasados, los presentes y los futuros. Él conoce todo lo que va a ocurrir. Y la propia palabra afirma que, por ejemplo, los creyentes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4. O que en ese mismo momento que fuimos escogidos, Dios nos dio la gracia. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9. Nos está hablando de algo que ocurrió en la eternidad pasada, pero ya Dios decidió que fuera así. Es decir, en la eternidad pasada, Dios decidió que tú ya estuvieras aquí. A Él no le ha cogido de sorpresa que tú hayas venido un domingo o que alguien de repente te hablara y Él estuviera, ay, espera, que está hablándole, voy a darle gracias, lo voy a salvar. No, Él ya lo había decretado en la eternidad pasada. Desde antes de que todo existiera, Él ya había pensado en ti y había decidido que tú ibas a estar aquí. Y nadie va a cambiar esa idea. Nadie va a cambiar esa idea de que tú tuvieras la salvación y que otra persona a lo mejor, pues no. Nadie va a cambiar esa idea, por mucho que a nosotros nos parezca, es su decreto, Él lo decide. Así que vemos que primero los decretos son eternos e inmutables. Y en segundo lugar, sus decretos son sabios. Los decretos son sabios. ¿Por qué? Porque si los vemos, los decretos de Dios o el decreto de Dios muestra
que Él elige siempre el mejor final, pero sobre todo los medios más apropiados para llegar a ese final. Es decir, Él, de una forma sabia, elige cuál es el mejor final y elige cuál es el mejor medio para llegar a ese final. Y entonces todo lo que me está ocurriendo, todo lo que yo estoy sufriendo, todo lo que quizás en mi vida me cuesta aceptar, es el mejor medio. Es el mejor medio que quizás pases por una necesidad. Es el mejor medio que quizás tengas que pasar por una enfermedad. Dios decide de forma sabia. Él decide qué es lo que va a venir mejor para llevar a cabo su decreto en tu vida. Él es el que lo decide. Y claro, nosotros en muchas ocasiones eso no lo vemos, porque cuando estás pasando por una situación difícil, es difícil ver que el medio que Dios está usando es el más correcto. Pero esto es como cuando tú ves un reloj. Tú ves un reloj y tú ves que el reloj está funcionando y aunque tú no entiendes de relojes, porque yo no entiendo de relojes, yo veo un reloj, a mí me lo abre por detrás y digo, bueno, es un reloj. Pero tú sabes que la maquinaria está funcionando de forma perfecta, porque el reloj está funcionando como debe de funcionar. Y así es como nosotros debemos de ver las situaciones y todo lo que ocurre en nuestra vida. No podemos ver todo, ni podemos ver el final, pero sabemos que Dios es el mejor relojero y Él está haciendo que todo funcione de forma correcta. Y podemos confiar en que el medio que Él está usando es el mejor medio para que nosotros lleguemos al final. Así que vemos que sus decretos son eternos e inmutables, son sabios, y en tercer lugar podemos ver que son libres. Y esto es muy importante, porque Él decide hacer lo que a Él le place. A Él no hay nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién le puede dictar a Él qué es lo que tiene que ocurrir en este mundo? ¿Quién le puede decir a Dios a quién tiene que salvar y a quién no? ¿Quién le puede decir a Dios cómo mejorar algo que está ocurriendo? A Él no hay nadie que le pueda decir cómo se pueden hacer las cosas mejor. Mira lo que dice en Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Es decir, no hay nadie. Nadie en este mundo, ni fuera de este mundo, le puede explicar a Él cómo hacer las cosas de mejor forma posible. Porque es que Él tiene una mente que no nos podemos llegar a imaginar. Él sabe cuál es la mejor forma para llegar al final, Él sabe cuál es el mejor medio para trabajar con tu vida, sabe cuál es el mejor medio para que su decreto se cumpla en tu vida y en la mía y en este mundo. Y nadie puede enseñarle a Él cómo tiene que hacer las cosas. Nadie le puede enseñar a Él cómo debe de hacer las cosas. Y en cuarto lugar, vemos que los atributos son absolutos e incondicionales. Es decir, lo que ocurre, ocurre porque Él quiere que ocurra. No hay nada en este mundo, no hay nada en la eternidad con Él que le condicione. No hay nada que haga que Él pare y diga, uy, no, me lo voy a pensar. En ningún momento. Él ha dispuesto que ocurra algo y te puedo asegurar que va a ocurrir. Él ha decidido que ocurra algo y va a ocurrir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos un poco cabezones y queremos que no ocurra como el Señor está haciendo y parece que vamos ganando, pero de repente el Señor te da la vuelta y te dice, no, otra vez aquí. Y dices tú, Señor, otra vez. Es que no te enteras. Es que no te enteras. Que a mí no me condiciona nada. A mí no me condiciona que tú estés pasando ahora un mal momento. A mí no me condiciona que parece que todas las leyes que hay a nuestro alrededor van a ir en contra. Ocurre porque yo permito que ocurra. Yo permito que ocurra y no hay nada que me condicione, ni nadie. Mi plan va a ir al final y se va a llevar a cabo. Sea como sea, se va a llevar. Porque mira, por ejemplo, como hablábamos antes, Dios decretó la salvación de los elegidos. Él fue el que decidió que tú estuvieras hoy aquí.
A él nadie le ha condicionado para decir que tú estuvieras aquí hoy. Mira en 2 de Tesalonicenses 2:13, que dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, a él no lo condiciona nada. Él decide qué ocurre, cuándo ocurre, qué vas a sufrir en tu vida, por dónde vas a pasar, y todo para que se cumpla su plan. Todo para que su plan vaya hasta el final. Entonces, claro, te puedes plantear y decirte, bueno, entonces, si es así, ¿qué responsabilidad tengo yo? Si todo ocurre porque él decide que ocurra, yo no tengo responsabilidad. Pero esto no es así. El hecho de que Dios decida cuándo ocurren las cosas y cómo va a ocurrir y que nada ni nadie lo condicione, no implica que el hombre no tenga ningún tipo de responsabilidad. Aquí es la parte que tanto le gusta a Moisés muchas veces decir, esa tensión teológica de Dios haciendo cosas, pero el hombre tiene su responsabilidad. Porque el hombre sigue siendo responsable de sus actos. Mira, en Santiago 1:14 nos dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, Dios ha decretado, Dios ha decidido, pero el hombre es el que cae. El hombre es el que decide caer, porque tú eres llevado por tu pasión. Ahora, es verdad que es bastante difícil saber cuándo acaba la parte de Dios y cuándo empieza tu responsabilidad. Ahí es una línea un poco complicada de entender. Pero podemos ver que el hombre sigue teniendo su responsabilidad. Por ejemplo, la palabra nos dice que la palabra es inspirada, que es Dios decretando lo que tendría que aparecer en la Biblia, pero fue escrita por hombres independientes. No fue escrita por robots que copiaron lo que el Espíritu Santo dictaba, sino que podemos ver en cada libro cómo cada autor pues cada libro está escrito de una forma diferente en función de las características de cada autor. Así que vemos que Dios actúa, pero el hombre sigue teniendo su responsabilidad. Por ejemplo, los hombres que decidieron crucificar a Cristo, ¿por qué ocurrió que Dios fuera crucificado? Porque estaba en su decreto. Porque Dios había decidido en la eternidad pasada que la forma de salvación tenía que ser por medio de un sacrificio. Ahora, ¿le quita responsabilidad a los hombres que decidieron condenar a Cristo? No. Ellos seguían teniendo su responsabilidad. Ellos decidieron llevar a cabo esa crucifixión. Ellos decidieron acabar con Cristo, como hemos visto en la serie de Marcos. Ellos tenían su parte de responsabilidad. Dios lo había decretado, pero el hombre decidió. Así que vemos que aunque Dios decreta todo y Dios decide todo, Dios sabe todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a acabar ocurriendo en un futuro, el hombre sigue teniendo su responsabilidad. Con lo cual, eso también nos implica que seguimos teniendo la responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque igualmente podríamos pensar, bueno, si Dios ha decretado todo, si Dios sabe quién se va a salvar, si Dios sabe quién va a estar con él, ¿para qué predico? ¿Para qué voy a anunciar nada? Si Dios ya lo sabe. Y ahí es donde está la responsabilidad del hombre. Nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado? Ir y predicar. Pues nosotros tenemos que ir y predicar. ¿Dios ha decidido quién se va a salvar? Sí. ¿Dios sabe que cuando tú a lo mejor prediques en algún sitio o hables de Él en algún sitio, nadie se va a convertir? Sí. Puede ser que dentro de unos años alguien se acuerde de algo que tú le hayas dicho y de repente el Señor le traiga luz. Sí. Pero tu responsabilidad es predicar.
Tu responsabilidad es anunciarlo. Tu responsabilidad es dar la luz del Evangelio a todo aquel que lo necesita. ¿Quién se va a convertir? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Así que, una vez que vemos todo esto, la verdad es que ver este atributo de Dios, este atributo de Dios, que es el decreto, negar este atributo nos llevaría a ver un mundo que ha ocurrido por accidente, por designio, pues algo que de repente ha ocurrido, como aquellos que creen en el Big Bang y solamente creen en el Big Bang. ¿Por qué ha ocurrido? Pues porque mágicamente ha habido una explosión, se han acumulado las células, unos átomos con los otros, ha explotado, ha generado vida, y donde no había nada de repente, ¿y quién decide? No, es todo por pura suerte. Esa persona al final vive sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de tranquilidad, porque todo ocurre porque sí. Puede ocurrir algo bueno o puede ocurrir algo malo. Pero aquellos que creemos en el Señor, aquellos que entendemos que el Señor ha decretado todo lo que ha ocurrido, tenemos que tener paz en nuestro corazón. Esté la situación como esté, estemos yendo por donde estemos yendo, porque todo lo que está ocurriendo ocurre porque el Señor está permitiendo que ocurra. Todo lo que está sucediendo sucede porque el Señor ha decretado en la eternidad pasada que tenía que ocurrir. Pero es que no entiendo todo esto que está pasando, la situación que estoy viviendo. No... Descansa en el Señor. Está en su decreto. Él ha decidido que ocurra. Él ha dispuesto que ese es el mejor medio para llevar a cabo su decreto, para llevar a cabo su plan. Así que descansa en el Señor. Y cuando consigues hacerlo, cuando consigues entender que todo en tu vida ocurre porque el Señor lo ha dispuesto, porque Él lo permite que ocurra, y Él cree que es la mejor forma para trabajar en tu vida, es cuando puedes entender aún más... Espérate, no está aquí. Vale. Aún más puedes entender el pasaje de Romanos 8:28. Ahí es cuando puedes entender que todo lo que aman a Dios, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A saber, los que conforme al propósito de Dios son llamados. Ahí es cuando entiendes verdaderamente o puedes entender verdaderamente este versículo. Porque muchas veces nos quedamos en que, bueno, pues todo lo que me ocurre me ayuda para bien. Pero entendiendo qué es el propósito de Dios, qué significa el propósito de Dios para tu vida, puedes entender que todo ayuda para bien porque Él ha decretado que ocurra así de esa forma. Que todo ayuda para bien porque Él ha decretado que ocurra de esa manera y ha permitido que ocurra así. Y ha decidido que de esa forma pueda seguir creciendo. Así que este atributo es bastante complejo, pero es importante entender que el decreto de Dios es un solo decreto, que el decreto de Dios es un solo decreto para que se cumpla su plan. Nosotros entendemos que son varios decretos, pero para Él solamente hay un decreto, y que esos decretos son eternos e inmutables, nadie lo va a cambiar, nadie va a condicionar a Dios, y es la mejor forma para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir. Es la mejor manera para que todo lo que Dios ha dispuesto que ocurra, ocurra.